esposas. Damos gracias al Señor. Estamos viviendo en Orlando y pastoreando y trabajando en plantación de iglesia también en esa área, allá en el calor, donde siempre no cae nieve y donde siempre es verano. Oré por mí para que el Señor me ayude a seguir plantando algunas iglesias. Ahora tenemos algunas iglesias americanas que han abierto las puertas de su templo y hay un pastor, sobre todo, que dirige una misión que me ha llamado para que me dijo, ahí tengo algunas varias, 5 o 10 iglesias norteamericanas que quieren abrir iglesias hispanas y queremos darle lo que estoy, yo no puedo hacer tanto, o sea, yo tengo límite. Lo que estoy haciendo es entrenando hombres llamados para que ellos también abran iglesias en esos locales que nos están brindando ahora. Espero que sus oraciones me puedan ayudar para seguir plantando iglesias. Bien, quisiera hablar con ustedes en esta tarde sobre el tema la naturaleza de morir con Cristo. La naturaleza de morir con Cristo. Yo creo que el micrófono se podría poner aquí, me estoy oyendo mucho. La naturaleza de morir con Cristo. Quisiera hablar sobre ese tema porque es uno de los temas que la iglesia cristiana de hoy llama la atención, debido a que la iglesia cristiana de hoy debe dar un impacto que no está sucediendo como debe suceder. Se supone que debemos tener un impacto en el mundo y el impacto que debemos tener en el mundo no está sucediendo como debería ser. Eso significa que algo está fallando. ¿Qué está fallando? Dios no falla. La Biblia es la verdad, no hay errores. Dios, algo está fallando. Debemos ser nosotros. Un pastor me invitaba a una iglesia de uno de mis amigos, eso lo escuché de un amigo, pastor en Orlando, y estaba en un pasillo que hay detrás del púlpito, y luego el pastor de la iglesia le fue a buscar para que viniera, estuviera cerca del púlpito porque le tocaba predicar, y el pastor encontró al pastor invitado llorando. Durante miraba por una ventana que hay detrás de la iglesia y daba a un barrio pobre que hay detrás de la iglesia. Entonces le dice el pastor, yo lo entiendo, pastor. Le dice el pastor de la iglesia al invitado, yo lo entiendo, pastor. A mí también me pasa lo mismo, yo lloro por esa gente. Y el pastor le dice, no, yo no estoy llorando por ellos. Yo estoy llorando por mí, porque ya yo veo eso y no siento nada. La iglesia de hoy está en esa misma situación. La iglesia ve a la gente perdida y no siente nada. La iglesia sabe que hay que evangelizar, pero no siente nada. La iglesia sabe que hay que ayudar, pero no siente nada. La iglesia sabe que hay que ayudar, pero la iglesia no siente nada. Entonces algo anda mal. Si esto se está evidenciando en el impacto que la iglesia debe tener en Estados Unidos. En Estados Unidos está cobrando fondos, esto está putrefacto. No se crea que esto está más limpio cada día. Esto está más perdido cada día. Y nosotros creemos que somos la gran cosa del mundo. No es así. Esto se está deteriorando. América está tocando fondo. El fondo de la desvergüenza, América está tocando. Hoy los creyentes son más populares que nunca, pero somos menos impactantes en la vida de la gente. Ya los creyentes que se dediquen a servir a Cristo 100%, un número muy reducido de creyentes siguen siendo fieles a Dios. ¿Qué pasa? La iglesia ha perdido su impacto. Una de las cosas que hacíamos en Orlando, Florida, es un censo de cuántos pastores hay. Y nos dimos cuenta que hay unos 5,000 pastores. Pero resulta que hace unos 4 o 5 años, más o menos, éramos una de las ciudades con más criminalidad. A pesar de que el Estado tiene 27 millones de personas y recibimos unos 70 millones de turistas al año, entre Disney, Universal y todos esos parques que hay por allá. Pero el hecho es que a pesar de todo eso y de toda la seguridad que hay para los turistas, a pesar de toda la policía especializada, a pesar de todo lo que han hecho y de toda la modernidad, a pesar de todas las cámaras que hay en todo lugar, en un año pasamos de ser el tercero a ser el número 1 en el país en criminalidad. La pregunta que nos hicimos los pastores fue la siguiente:
Tenemos más pastores que nunca, tenemos más iglesias que nunca, tenemos más ministerios en la televisión que nunca, tenemos más gente tumbando gente, tenemos pastores untando aceite a dos manos, tenemos una Biblia que bota aceite, por ahí apareció una Biblia que bota aceite, tenemos un pastor convirtiendo agua en vino, tenemos un grupo de gente tumbando a todo el que le da la gana para cualquier lado. O sea, supuestamente hay más poder en los pastores, pero la gente se está perdiendo más. ¿Y qué está pasando? Tenemos megas iglesias en la televisión, iglesias que tienen 70,000 miembros, 30,000, 40,000, pero eso no ha significado nada. Estados Unidos se hunde en la putrefacción, Estados Unidos se hunde en el pecado. Hoy por hoy hay más pecado que ayer. ¿Qué pasa? No hay un impacto de la iglesia cristiana. Relativamente, la respuesta podría ser: porque no hemos entendido la naturaleza de morir con Cristo. Y hasta que no estemos realmente muertos con Cristo, nuestra vida no va a impactar para la gloria de Dios. Amén. No sé si están de acuerdo, pero al menos digan amén. Hasta que no estemos realmente muertos con Cristo, nuestra vida no va a impactar como debe ser. En Nueva Orleans, como saben ustedes, en el tiempo de la esclavitud, en New Orleans, había una subasta, y la subasta, estaban subastando una afroamericana, una muchacha joven, apuesta, a lo que dos hombres estaban pujando en la subasta o ofreciendo un dinero por la muchacha, y cuando ofrecían el dinero por la joven, que era bien apuesta, mientras ellos ofrecían, ellos murmuraban entre sí sobre las cosas que le harían a la muchacha. La muchacha, sabiendo de qué se trataba, se enojó con ellos y les decía muchas cosas. Llegó otro señor, y llegó un señor más o menos de la misma edad, o un poco, algo más mayor que los que estaban ofreciendo por la joven para comprarla y llevársela a su perversión. Llegó un señor y dijo: cualquier cantidad que ellos ofrezcan, yo la doblo. El Señor compró la joven porque él doblaba cualquier cantidad que ellos ofrezcan. El Señor se llevó la joven se enojó con el Señor y dijo: ahora me compró alguien mayor todavía. La joven estaba enojada, insultando al Señor, rechazándolo. Y el Señor agarró a la muchacha, la llevó a su abogado y le dijo a su abogado: prepárame los papeles de emancipación. Le dio los papeles y le dijo: a partir de hoy eres libre. La joven, sorprendida por lo que el Señor había hecho, dice: no, eso no puede ser. ¿Cómo es posible que mientras aquellos dos me insultaban, este hombre tan caballero me toma y me deja libre sin yo pagarle nada, sin esclavizarme absolutamente? Le dice: no se vaya, ahora soy yo la que quiere ser su esclava por el resto de mi vida. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha sacado de la potestad de la tiniebla, de bajo las garras del enemigo, nos ha comprado, ha pagado por nosotros el doble o más, mucho más lo que nadie podría pagar, y nos llevó a un lugar, nos hizo los papeles cuando Cristo murió y resucitó, y nos dijo: ahora son libres. ¿Sabe qué se espera de nosotros? Que nosotros digamos: no, Señor, ahora soy yo el que quiere quedarse de esclavo tuyo. Ahora soy yo el que quiere quedarse de esclavo tuyo. Ahora es a mí el que me interesa quedarme de esclavo con alguien que pagó por mí y no le interesa sacar nada de mí. Ahora soy yo el que le interesa quedarse contigo. El pastor Gillan dijo lo siguiente: tu problema es que tú no sabes cuál es tu problema. Esto parece un trabalengua lo que voy a leer. Lo escribí de un pastor que lo escribió en un libro que leí. Tu problema es que tú no sabes cuál es tu problema. Tú piensas que tu problema es tu problema principal, pero ese no es de ninguna manera el problema. El problema es que tú no sabes cuál es tu problema, y ese es el gran problema. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué lo tomé y lo escribí aquí? ¿Sabe por qué? Porque a menudo eso sucede entre nosotros. Pensamos, traemos un problema a Dios y tenemos como una especie de 911 y estamos llamando siempre de emergencia: Señor, resuélveme esto, Señor, resuélveme aquello. Eso es ahora, eso es para ayer que lo necesitaba. Tenemos una línea directa para pedir, para demandar y para que Dios solucione todos nuestros problemas.
que a nosotros nos parecen que son los problemas principales. Se me está cayendo el mundo arriba, no sé cómo resolver ese foreclosure, no sé cómo voy a perder tal cosa, perdí el trabajo, y pensamos que Dios está empeñado y que el propósito principal de Dios es resolver el problema de que yo perdí el trabajo. Ese no es mi principal problema. Mi principal problema es que yo no sé que tengo un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo estoy luchando para no someter mi vida al señorío de Cristo. Yo estoy luchando para no morir. Pablo dice, tú no sabes, eres un tonto porque no sabes que el grano de trigo que cae al suelo, si no muere, hasta que no muere y se descompone, se pudre, no nace de nuevo. Nosotros tenemos como una especie de decir, Señor, mira, yo vine a ti, pero yo quiero que tú hagas algo especial conmigo. Yo quisiera como que tú me tomaras y no me pasara por el proceso ese de morir. Y como, tú puedes hacer algo especial conmigo. Y el Señor mira y dice, bueno. Y si te hace la pregunta que le hizo al rico, llega el joven rico donde Cristo y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo supongo que ese joven rico apuesto de ese tiempo, un judío ortodoxo, llegó donde Cristo y le dice, Señor, con cierto orgullo, con cierto aire de orgullo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él pensó que Cristo le iba a decir, bueno, no, yo pienso que tú estás completo, a ti te sobra inclusive te sobra, te sobran obras. Pero Cristo le preguntó, le hizo una pregunta, ¿los mandamientos sabe? Él le dijo, desde niño, Señor. Es una pregunta de preprimaria para mí. Desde niño yo sé eso y los he guardado todos. Qué preguntita tan sencilla. Yo pensaba que era algo más. Y Cristo le dice, no hay problema. Si tú sabes los mandamientos desde niño, yo te voy a probar con el primer mandamiento. ¿Saben ustedes cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tenga. Cristo lo probó con el primer mandamiento. Tú te lo sabes todo y los ha cumplido todos desde niño. Mira, vende lo que tiene y dalo a los pobres. La palabra pobres ahí es inválidos. Vende lo que tienes y dalo a los inválidos. Cristo lo probó con el primer mandamiento. Cristo dijo, voy a ver si es verdad que me ama. El que me ama con todo. El hombre se fue entristecido. La pregunta de nosotros es, el problema de nosotros es que nosotros tenemos un problema y nuestro problema es luchar con Dios para no someter nuestra vida al señorío de Cristo. ¿Qué es morir con Cristo? Morir con Cristo es dejar de ser yo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Qué es morir con Cristo? Morir con Cristo es cuando te hablan de una manera y piensas que debes responder como tú piensas. No responda. Eso es morir con Cristo. Cuando tu esposo te habla de una manera que tú sabes que no debió ser la manera, tú respondes de una vez, seguido responde. Eso no es morir con Cristo. Cuando tu esposa te dice algo que no te gusta, tú te impones como hombre inmediatamente y baja la orden seguido. Y esto es lo que se va a hacer. No piensas lo que vas a responder, no piensas que vas a herir. Eso no es morir con Cristo. Morir con Cristo es renunciar a esas respuestas de la carne. Morir con Cristo es preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo responda? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿A dónde voy? ¿Qué compro? ¿Qué hago? Hasta que no entendamos qué significa verdaderamente morir con Cristo, tendremos el problema grave en nuestra vida de que no vamos a lograr impactar al mundo. Ni siquiera nos vamos a impactar a nosotros mismos. Ni siquiera a nosotros mismos. Alguien me decía, el hermano Carlos Polanco, que anda conmigo, decía, Carlos Salas, le decía de un ejemplo de los judíos, que los judíos en cierto aspecto eran tan rectos. Un judío cristiano era tan recto que andaba caminando con el hijo. Y aparentemente, un japonés, son tan disciplinados que andaba manejando con el hijo y solamente está él en la luz. El hijo le dice, pero vámonos, la luz está roja, pero el hijo le dice, pero nadie nos está mirando. Y él le dice, sí, yo me estoy mirando. Yo me estoy mirando. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser fieles a Dios sin que nadie nos empuje para hacerlo.
No importa quién te vea. No podemos ser fieles a Dios cuando nos ven. No podemos ser fieles a Dios para mostrarle a otro. No podemos ser fieles a Dios simplemente porque Dios nos da cosas. Eso sería negocio. Debemos ser fieles a Dios porque tenemos un compromiso con Dios. La iglesia de hoy no quiere compromiso con Dios. ¿Qué es morir con Cristo? Menos morir. ¿Qué es morir con Cristo? Yo tengo que morir. Es por eso que la iglesia de hoy, usted va a la iglesia de hoy les ofrece todos los regalos que usted no ha recibido. Usted lo quiere, vaya a una iglesia. Comienzan diciéndote inmediatamente, mira, tú tienes ministerio, mira, el Señor me dijo que tú tienes esto, mira, tú tienes aquello. No te hablan del pecado, no te hablan del infierno, no te hablan de la muerte. Absolutamente los temas centrales de la vida del hombre no te los mencionan. La iglesia de hoy necesita tener un compromiso más fuerte con Dios para mostrar que ha muerto realmente con Cristo. Porque aunque muchos decimos que hemos muerto con Cristo, realmente no vivimos como muertos. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que un día Dios te va a pedir cuenta y te va a decir, tú dijiste que moriste conmigo, pero seguiste viviendo tú. Tú dijiste que moriste conmigo, pero tú seguiste viviendo. Yo no viví en ti. Hubo un señor, hermano de un pastor, amigo nuestro allá en Florida, que dejó su familia en Massachusetts y desapareció. Dejó su esposa con 3 hijos. Dejó su esposa con 3 hijos. Se desapareció como por 18 años. Nunca nadie supo nada de él. Su esposa no supo nada de él, sus hijos tampoco. Un día apareció en el registro, saben ustedes que como se registra todo aquí, apareció. Estados Unidos logró saber que él se había casado y estaba trabajando. Y entonces cuando fue a cobrar el dinero de retorno, el income tax, cuando fue a cobrarlo, le tocaba no sé qué cantidad de miles de dólares y no le dieron nada. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me quitaron todo el dinero? Él preguntó, el IRS le dice, la gente del tesoro le dice, no, es que usted fingió que estaba muerto, se desapareció. Y el estado de Massachusetts crió sus 3 hijos y gastamos $270,000 para criar a sus 3 hijos. Y usted nos debe a nosotros $270,000 más los impuestos de los 18 años. Usted tiene que pagar. Usted pensó que nosotros íbamos a creer que usted estaba muerto y usted estaba viviendo su vida. Tiene que pagar. Muchos de nosotros pensamos que como Dios no habla, nada va a pasar. Yo puedo desaparecerme, yo puedo vivir como quiero, yo puedo hacer cualquier cosa que ofende a Dios, pero Dios no me va a cobrar ahora. Eso no es nada. Dios es pasivo, Dios es paciente. No hay problema, yo no tengo que ser un cristiano fanático. Pero eso no es así. Un día Dios te va a decir, mira, tú no viviste la vida mía, tú no moriste. Tú viviste tu propia vida. La muerte de mi hijo no vale por ti, paga tú. Obviamente el que no muere con Cristo no puede vivir con Él. Solamente reinaremos con Él los que mueren con Él. Amén. Solo reinaremos con Él los que mueren con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pero lo que dice antes que eso, si morimos con Él, también reinaremos con Él. Hay una persona que aparece creo que en Mateo capítulo 19, en donde se narran unas parábolas y unas historias. Y hay una historia en esa porción de las Sagradas Escrituras que narra la parte en donde hay una fiesta de bodas que un padre le está haciendo a un hijo. Y en la fiesta de boda hay unos invitados que no vienen a la boda, no vienen a las bodas. Entonces los trabajadores hablan con el padre y le dicen, Señor, los invitados no vienen. Le dice el padre, bueno, pues vayan a las calles, a las esquinas de las calles y traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los inválidos, invítenlos a ellos y tráiganlos. Obviamente en Israel, como en algunos lugares de aquí también sucede así, cuando una persona se iba a casar, el padre pagaba todo y le daban la tela
de la ropa que debían usar los invitados. Eso significa que el padre le daba la tela de lino a aquellos invitados en Israel. Debían venir con la tela, la ropa hecha de la tela que el padre le proveyó. Nadie podía venir si no tenía la ropa hecha de esa tela que proveyó el padre del novio. Hay algunas bodas aquí que yo he participado y he visto que los que se casan o dan el color de la tela que quieren o de qué tela tienen que venir los que van a participar, por supuesto, de manera cercana. Resulta que en medio de las bodas aparece una persona que no está vestido de bodas. Y entonces el padre dice, se acerca a ese señor en medio de plena celebración y le dice: amigo, ¿cómo es que entraste aquí si tú no estás vestido de bodas? Él no supo qué responder. Entonces dice que el padre le dijo: sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. En buen lenguaje evangélico, échenlo al infierno. Porque algunas personas, sin morir con Cristo, pretenden que están en la iglesia, que entraron a las bodas, que ya están con Cristo, que ya son de Cristo. Miren, Cristo no tiene amigos ni relacionados. Cristo es Padre, Dios es Padre y tiene hijos. Si usted no es hijo de Dios, usted no es nada de Dios. Dios no tiene amigos. Dios tiene hijos. ¿Nació usted de nuevo? Si no has nacido de nuevo, tú no eres absolutamente nada de Dios. Este hombre entró a las bodas porque pensó y dijo: bueno, a lo mejor yo estoy vestido de religiosidad, yo soy judío ortodoxo, a mí me toca. ¿Sabe qué? Solo podían estar en las bodas aquellos que estaban vestidos de la justicia de Cristo. Él dijo: no. Solo están dentro de las bodas y se quedan aquí aquellos que tienen el vestuario de la justicia de mi hijo, el vestuario de la justicia de Cristo. Aquellos que han muerto con Cristo. Tenemos un gran problema. Y es que queremos que el Señor tenga una ventanilla para resolvernos problemas, pero no queremos morir con Cristo. Y el Señor es como si tuviera una ventanilla y todo el tiempo estamos diciéndole a Dios cosas que nosotros pensamos que Él debe hacer con nosotros y sobre nosotros y para nosotros. Tenemos proyectos. Además de eso, mucha gente en la iglesia está pensando que Dios debe resolverle algún problema. Mire, creo que cada cristiano está esperando que Dios le resuelva un problema específico. Y entre ellos, muchos cristianos dicen: el Señor me va a ayudar a resolver eso y la gente lo verá. Déjame decirte, Dios no le resuelve nada a nadie para que tú te sientas bien. Dios no resuelve ningún problema para que tú te sientas vengado. Dios no es el vengador anónimo. Eso es en la película. Lo que Dios resuelve, Él lo resuelve para que tú vivas para gloria de Dios, no para que tú te sientas vengado. Mira, Dios lo hizo y ellos tienen que ver lo que Dios lo hizo. Muchas veces Dios resuelve los problemas tuyos cuando tus enemigos ni siquiera existen. Eso es algo de hecho que a mí no me gusta. Hay veces que yo le digo: Señor, mira, manda fuego y destrúyelo. Pero Dios no responde según la ira del hombre, según la venganza del hombre. Dios responde según su misericordia. Y tenemos un problema y es la falta de entendimiento de la gracia de Dios. Muchas veces queremos la aplicación de la gracia de Dios para nosotros y la aplicación de la ira de Dios para otro. Y Dios dice: no, o gracia para todos o ira para todos. Señor, pero ¿y por qué esa persona que está pecando tanto, es tan pecador, es tan malo, tú no le haces nada? No, porque todos están bajo la gracia, tú también. Si le aplico la ira a él, te la aplico a ti también. Muertos con Cristo. La naturaleza de la muerte con Cristo es dejar que Cristo sea mi Señor. Es dejar que Dios levante mi cabeza cuando Él quiere para su gloria. Es dejar de vivir mi propia voluntad y vivir para la voluntad de Dios. Pablo dice en Filipenses el capítulo 3, versos 7 al 10, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús.
mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que viene de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, aún en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. El punto es que como yo no quiero el señorío de Cristo sobre mí, yo solo quiero gozar de la gloria de Cristo. Yo quiero que Él me lleve de gloria en gloria. Y por ahí hay un asunto que es de victoria. Que estamos en victoria. Yo estoy ¿cómo está, varón? En victoria. No hay problema. Tenemos la victoria en Cristo. Yo admito eso. Pero ese no es el problema, la victoria. La pregunta sería, ¿tú estás en obediencia? ¿Estás en obediencia? Esa sería la pregunta. ¿Qué te parece? Cuando Cristo estaba muriendo y le estaban matando, y la madre lo veía muriendo, o el Padre del cielo le veía morir, y clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Era una fiesta esa? Eso no era una fiesta. Eso era algo serio. ¿Qué te parece cuando mataban a Esteban a pedrada, el primer mártir cristiano? ¿Era una fiesta? No era una fiesta. Cuando Pablo moría guillotinado por Nerón. ¿Qué te parece cuando quemaban a Pedro? ¿Era una fiesta? Eso no era una fiesta. En victoria, varón, eso no era una fiesta. No estoy negando que estamos en la que tenemos la victoria en Cristo, pero no es una fiesta. Lo bien es decir, estoy en obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el asunto de victoria se malinterpreta, que como que estoy en victoria y lo que no es bueno o no parece bien, no es bueno, no se ve bien. Y mucha gente cuando tú tienes problemas te dice, varón, tú estás en desobediencia, tú estás en maldición. No, tú no estás en maldición porque tienes problemas. Tú no estás en maldición porque tengas problemas. Todos los creyentes tienen que pasar su desierto. Todos los cristianos tienen que pasar su desierto, tienen que ser madurados. Dios quiere doblegar nuestro carácter y lo va a hacer como hace el domador de un caballo. El domador de un caballo no le quita la fuerza al caballo, no le quita la voluntad, no le quita nada al caballo. Lo único que hace el domador de un caballo es que toma la voluntad del caballo y la pone a responder a su dueño. Por eso cuando el dueño viene donde está el caballo, lo que hace el caballo es que baja la cabeza. Aquí estoy, mi Señor. Y eso Dios tiene que hacer con nosotros. Nos doblega a través de los problemas. Y a veces viene un problema y parece que aprendemos, pero no hemos aprendido nada y viene otro. No nos doblegamos. No nos doblegamos. Yo aconsejaba a una señora hace un tiempecito y llegamos a un acuerdo, a ella y al esposo. Y llegamos a un acuerdo de que iban a hacer una serie de cartas para enviársela a los hijos que habían roto las relaciones con ellos de una manera no adecuada. Y realmente la culpa era de los padres. Entonces ellos llegaron a un acuerdo de reconciliación. Al final yo veo que el padre sigue, pero la señora no quiere seguir. Y la llamo y le digo, ¿qué pasó? No hemos dado el segundo paso de hacer la carta para hablar con los hijos. Y ella dice... bueno, yo le respondo luego, estoy trabajando. Él me manda la respuesta con el esposo y el esposo le dice, no hemos cumplido con el programa que tenemos en consejería. Ella le dice al esposo, no, yo no voy a seguir porque es que el pastor cuando va a aconsejar, él no ora. ¿Sabe qué yo comprobé? Lo mismo que me dijo el esposo cuando llegó la primera vez. El esposo me dijo, pastor, yo vine por salvar el matrimonio, pero mi esposa es indomable. Tengo 28 años casado con alguien que nunca pide perdón, con alguien que nunca se arrepiente, con alguien que nunca admite que falló, con alguien que nunca llora, con alguien que no se doblega ante nadie, con alguien que no falla, con una persona perfecta. Yo comprobé que realmente ella es perfecta, según ella. Y muchos de nosotros, cuando Dios quiere trabajar con nosotros, parece que somos perfectos. Señor, mira, yo creo que lo que tú dices es bien, pero voy a chequear si lo necesito. Estar muerto con Cristo, amados hermanos, en el Señor, no es simplemente venir a la iglesia. Estar muerto con Cristo no es decir que somos cristianos. Hay una serie de cristianos ahora que eso no es cristianismo. Hay una serie de cristianos de invernaderos ahora. Unos cristianos que hay que tenerle una
unas condiciones ambientales para que, como los productos de invernadero, unas condiciones, mira, el calor no puede ser mucho, el frío no puede ser mucho, son unas condiciones espirituales. La predicación no puede ser muy dura, no puedes hablar del pecado, no puedes hablar de la muerte, no puedes hablar del infierno, no puedes hablar nada de eso, solo habla de psicología y tira psicología y tira psicología para adelante y vas a tener la iglesia llena. Pues déjame decirte que lo que salva, que lo que limpia, que lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. No es la psicología, es la palabra de Dios. El ser humano no quiere tener, el creyente de hoy no quiere tener compromiso con Dios, no quiere morir con Cristo. Y necesitamos tener compromiso con Dios. Quiero repetir una anécdota que creo que dije aquí una vez, y la siguiente sobre el compromiso. En la Inquisición, en la llamada Santa Inquisición de la iglesia tradicional sobre los herejes, cuando mataban a todo el que confesaba a Cristo y que no era de ellos. Llamaron a un señor con la familia, un señor, la esposa y un niño. El niño tenía como 8 años y lo van a matar. Cuando van a matar a la familia, el niño sale corriendo y se va. Cuando sale corriendo el niño se va, un guardia, el encargado de la ejecución dice, déjalo, que es solo un niño. El padre dice, no, un momento, no lo dejes. Deja que yo lo llame, porque si yo lo llamo, él regresa, porque él sabe el compromiso que tenemos con Cristo. La pregunta es, ¿llamaría usted a su hijo para que muera por Cristo? ¿Sí? Eso es compromiso con Cristo. Eso es compromiso con Cristo. Compromiso con Cristo es eso. Compromiso con Cristo es el de Jeremías. Compromiso con Dios, perdón, es el de Jeremías, que le decía al rey, no, yo no quiero esa profecía. Y Jeremías le decía, pero eso es lo que dice el Señor, que te va a pasar a ti. Compromiso con Dios es el de Esteban. Le mataban y él decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es compromiso con Cristo. Compromiso con Cristo es el de Pedro, que a Pedro le iban a quemar. Y cuando le van a quemar dice, no, un momento, yo no puedo morir como murió mi Señor. Voltéenme, pongan mi cabeza donde Cristo puso sus pies. Y le voltearon y le quemaron en esa forma. Eso es compromiso con Cristo. Pero venir a la iglesia y sentarse un rato y después mirar 40 horas de televisión. ¿Quién es su pastor? ¿Dios o la televisión? Venir a la iglesia 2 horas el domingo y después mirar 80 horas a la semana de redes sociales. No, eso no es cristianismo. Eso no es morir con Cristo. O pregúntese usted, si usted le dedica más tiempo a Dios que lo que le dedica a las redes sociales. Déjeme decirle, en algunas casas ni siquiera dan más ofrenda que lo que pagan en asuntos de redes sociales, en teléfono, internet y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el compromiso nuestro con las redes sociales y con el mundo. Cristo necesita personas que quieran morir con Cristo. Morir con Cristo. Si no puedes morir con Cristo, no puedes vivir con Él. Los musulmanes tienen algo que hacen. Ustedes ven que los musulmanes salen a hacerlo, no todos, pero por supuesto la ala radical de ellos. Salen a matar gente, se explotan donde quiera, hacen terrorismo. Y ustedes dicen, ¿por qué esos jóvenes que tienen ciudadanía inglesa, ciudadanía alemana, ciudadanía de muchos países, porque no son solo pobres, hay jóvenes inteligentes y con ciudadanía de países, aún con países de Suiza, países que tienen hasta mejor Producto Interno Bruto que aquí, ciudadanos de diferentes países, se inmolan? Y uno dice, pero ¿y por qué lo hizo? ¿Qué llevó a un joven que tenía a sus padres ingleses con ciudadanía de Inglaterra o con ciudadanía de Singapur o con ciudadanía de Dubái? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Ellos, cuando aceptan la religión, aceptan entregar su vida por su Dios. Y aunque es equivocada su doctrina, ellos van donde el sacerdote y le dicen al sacerdote, por favor, dame los últimos sacramentos que voy a servir a mi Dios. Bajan la cabeza y el sacerdote
le lee los últimos sacramentos, ora por ellos y los encomienda y ellos se van a pelear. Y entregan su vida y le preguntan, pero ¿y por qué tú tomas los últimos sacramentos? Ellos dicen, porque no vuelvo, voy a entregar mi vida hasta que no muera por mi Dios, no regreso. ¿Sabe qué? Nosotros venimos a la iglesia, pretendemos aceptar a Cristo, no solamente los últimos sacramentos, eso no lo aceptaríamos nunca, ni los primeros. Dios necesita personas que estén dispuestos a morir con Él. A morir con Cristo, a morir al yo, a morir al egoísmo, a morir al orgullo que tienes, a morir a eso que no te deja crecer en Cristo Jesús, a morir tu vida y a vivir la vida en Cristo Jesús. Y a poder llegar a la estatura de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos sido liberados del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Por tanto, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, no luchando para ser salvos. La salvación nos ha sido dada, el precio lo pagó Cristo, pero debemos santificarnos, tenemos el compromiso de morir con Cristo. Dice Romanos el capítulo 6, los versos 8 al 14, dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No me digas que pecaste porque no tenías opción. El poder del pecado te ha sido retirado. El pecado no te puede poner un arma en la mente para que lo haga. Tú puedes decirle, no, en el nombre del Señor no lo voy a hacer. No digas que tienes que hacerlo porque no tienes opción. Tienes opción. Cristo venció. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos. No digas que no lo vas a hacer, que no puedes, no es que no puedo dejar de hacerlo. No es así. Déjame decirte algo. ¿Sabes la razón por la cual Cristo murió en las condiciones que murió? Para probar lo siguiente, que Adán viviendo en el huerto del Edén, con agua, con frutas, con árboles, sin calor, con toda la libertad del mundo, desobedeció. Y Cristo con sed, sin tener agua, con calor, con maltrato, crucificado, obedeció a Dios. Cristo murió y nos enseñó en medio de su muerte que no importa la circunstancia en la que tú estés, tú puedes obedecer a Dios. Si Él venció, nosotros también venceremos. Pero necesitamos tener un compromiso con Él. Necesitamos tener un compromiso con Él. No es necesario calentarse con aquellos que no sirven a Dios. Y esto lo digo a razón de Pedro. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo va a morir, alguien se estaba calentando? Pedro estaba también junto con las personas que no eran de Cristo. Y ahí le vieron y le dijeron, ¿pero este es uno de él? No es necesario sentarnos con la gente que no es de Dios. Y no estoy diciendo que no comparta con los que no son cristianos. No es eso. Pero no debes hacer causa común. La causa tuya es la causa de Cristo. La causa tuya debe ser la causa de Cristo, no solamente entre los que no son tus familiares, sino también en aquellos que son tus familiares. Ellos deben saber que tú amas a Cristo por encima de todo. Pero llega el momento en que nuestra familia, ni siquiera nuestra familia entiende que nosotros amamos a Cristo, que cuando hacen un tipo de fiesta en que nosotros no podemos participar, nos invitan también. ¿Sabe por qué te invitan? Porque tú no tienes compromiso con Cristo. Ellos saben que tú eres un religioso.
o una religiosa, si supieran que tú amas a Cristo por encima de todo, no se tomaran el atrevimiento de invitarte. Necesitas entonces aclarar tu compromiso con Cristo. Uno de los misioneros, o el primer misionero que fue de Inglaterra a la India, Guillermo Carey, se estableció allí y crió sus hijos allí en la India. Los hijos de Guillermo Carey, el primer misionero inglés de Gales allá a la India, pues aprendieron a hablar el idioma de los hindúes, de la gente de la India. Un día, como Guillermo Carey era de alta sociedad en Inglaterra, la reina lo llamaba, la reina de Inglaterra. Y un día la reina lo llamó y también habló con el hijo de él. Ponme a tu hijo. Y habló con el hijo de Guillermo. Y él le dijo algo al hijo de Guillermo Carey, que ya estaba grande, y le ofreció algo. Viene el hijo de Guillermo y le dice a su padre, que es el misionero, el primer misionero que fue a la India desde Inglaterra, le dice: papi, la reina me dijo que como yo conozco el idioma y la cultura de aquí, y además soy inglés, que sea el embajador de Inglaterra aquí en la India. ¿A ustedes les parece que es un cargo pequeño? Ser el embajador de Inglaterra en la India, cuando la India era el imperio que Inglaterra era el imperio que gobernaba la India. Esa fue la liberación que hizo Mahatma Gandhi, que liberó la India bajo el dominio inglés. Ser embajador de Inglaterra en la India. ¿Saben qué le dijo el padre? Hijo, si Dios te ha llamado a ser su siervo, no te rebajes a ser embajador de la reina. ¿Cuántos dicen amén? Alabados el nombre de Dios. ¿Qué le diríamos nosotros a nuestros hijos? Te dieron eso, que te nombró fulano de tal, el presidente americano te nombró. No, coge eso, deja la iglesia, vete. Eso no aparece todos los días. Alabados el nombre del Señor. Amados hermanos, necesitamos un compromiso con Cristo. Necesitamos un compromiso con Cristo. Uno de mis hijos, el varón, tengo 2 hembras y un varón, el varón quiere estudiar, piensa entrar este año que viene, entra a la universidad a estudiar ingeniería de aviación, mecánica de aviación. Y ya él está planeando su asunto, pero yo sigo orando: Señor, desvíalo, mándalo a un seminario para que se prepare para servirte, que no pierda su vida siendo ingeniero de aviación. No significa que ser ingeniero tú pierdes tu vida. No, yo no he perdido mi vida y yo estudié también ingeniería. Hay estos Siri que son muy buen cristiano también, y toda su familia, y ellos son todos profesionales y son buenos cristianos. Se puede ser un buen cristiano, pero hay que tener un compromiso con Cristo. Hay que tener un compromiso con Cristo. Yo oro: Señor, envíalo a un seminario a que se prepare para Dios, que no pierda su vida. Porque ya hay muchísima otra gente que puede arreglar los aviones. Entonces, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por dinero? Eso no es lo más importante en la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor nos permita a nosotros tener un compromiso serio con Él. Muchas veces vamos a pensar que estamos en derrotas porque no tenemos todas las cosas que tiene el mundo. Nos comparamos con el mundo y aparentemente estamos perdiendo. Para el mundo conseguir algo, lo consigue fácilmente. Nosotros tenemos que trabajar 3 veces para conseguir lo mismo. Señor, pero yo te tengo a ti, ¿qué es lo que pasa? El diablo aprovecha ahí, te tienta y te dice: es que él no te oye, tú tienes mucho tiempo orando por eso y no te escucha, Dios no te escucha. Investiga tu parentesco con Dios, si es verdad que tú eres hijo de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos llevamos. Si te ves humillado y tienes que sufrir y trabajar más que los demás para conseguir lo mismo que ellos consiguen fácilmente, no te preocupes, que ya David hizo eso mismo y le preguntó a Dios que por qué pasaba eso. El Señor le dijo a David: David, no te preocupes, que el malo yo lo tengo reservado para el día malo, pero a ti, quédateme ahí, que tú eres mío. Si tienes que luchar mucho para vivir y para mantener tu familia más que los demás, no te preocupes, sigue haciéndolo. Que lo que tú haces es para gloria de Dios. Dios no se complace con lo que hacen los demás, Él se complace con lo que tú haces.
si estás aguantando humillación en tu familia, con tu pareja, no por eso te vayas. Trata de consultar a tu pastor, trata de buscar consejo, pero no rompa de una vez. Dios puede estar tratando de llevarte al lugar que Él quiere. Pero hay muchas cosas que no vamos a recibir respuestas hasta que Dios nos reciba un compromiso de nuestra parte. Traigo a colación el ejemplo, traigo a la memoria de ustedes el ejemplo de Ana. Solamente hablamos de Ana en una parte que nos interesa para exaltar. Bueno, Ana oró y Dios le dio un hijo. Ese no es el punto. El punto importante no es que Ana oró y Dios le dio un hijo. El punto importante está en la parte de la historia que no se cuenta. La parte de la historia que no se cuenta es que Ana venía año tras año, era mujer de Elcana, y Elcana tenía otra mujer que tenía hijos, y la mujer que tenía hijos maltrataba, se burlaba de Ana. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Año tras año. Eso significa que no fue que sufrió un año. Un día Ana le pide a Dios y le pide a su marido, le dice, déjame apartarme con Dios que voy a orar, y él le dice, no hay problema. Entonces ella va y le dice a Dios, supongo que ella todos los años que sufrió le pedía hijo a Dios, pero ¿para qué le pedía hijo a Dios? Porque la otra mujer tenía hijos, la otra mujer del Cana tenía hijos, y ella quería hijos simplemente para echarle cosas a la otra. Decir, ve que yo también tengo. Dios no suple para eso. Dios no suple para que tú te vengues. Dios no suple para que tú pienses que eres mejor que otro. Dios no suple para que tu orgullo suba. Dios suple para que tú le glorifiques. Y ahí es que está el punto de morir con Cristo. Hasta que Ana no entendió la razón por la cual Dios da las cosas, Dios no le proveyó. Un día Ana, orando en el templo, va y le dice, recuerdan ustedes, y vamos a saltar la parte de que el sacerdote le decía, pero esa mujer está borracha. Eso no es lo interesante ahora. El punto es que Ana llegó a una situación en que reconoció la razón por la cual Dios provee los hijos. Y así cualquier cosa, hay una razón por la cual Dios te la va a proveer. No es la razón que tú piensas ni la que tú quieres, es para gloria de Dios. Ana llega donde Dios y le dice, Señor, si me das un hijo, lo voy a dejar que viva en el templo toda su vida, lo voy a dedicar a ti. Ella no dijo, lo voy a llevar a la fiesta con un trajecito de última de JCPenney para que le eche cosas a los hijos de la otra que me está echando cosas a mí. Ella no dijo eso, lo voy a ir a Michael's o qué sé yo, donde venden caro aquí. Aunque todo es trapo totalmente. Ella no dijo eso, lo voy a vestir mejor que todo el mundo y lo voy a llevar para que se vea mejor que los hijos de mi oponente. Ella no dijo eso. Cuando llegó a la conclusión, pero sí pensó eso antes, porque había una razón por la cual Dios no le proveyó. Cuando llegó a la conclusión de saber para qué Dios provee, le dijo a Dios, si me lo das, lo voy a dedicar para ti. Y va a vivir en el templo todos los días de su vida. Dice la Biblia que entonces, cuando ella oró así, Dios abrió la matriz de Ana. ¿Saben qué significa eso? Que quien la tenía cerrada, ¿quién era? Dios. Pero ese no es el punto, no es donde quiero llegar. Al punto donde quiero llegar con el regalo, con la exaltación que Dios hace, es al siguiente. Cuando uno muere a los deseos de uno, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se glorifica en ti y se glorifica de tal modo que tú ni siquiera te imaginas. ¿Qué fue lo que pasó con Ana? No fue el hijo, no fue ahí que se quedó. Esa no es la bendición mayor. Porque Dios pudo haberle dado un hijo como cualquier otro hijo. La bendición mayor fue la siguiente. Samuel, el hijo de Ana, fue el que estableció el reino de Cristo en la tierra. Porque Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a David. Amén. ¿Y quién ungió al rey David? Samuel. De manera que Dios le dio a ella el hijo que ungiría el primer rey de Israel, y el segundo, que fue David, ungió al que iba a ser rey por los siglos de los siglos, de cual venía Cristo. De manera que de la descendencia de David vino Cristo. El reino eterno fue prometido a David. Qué bendición tan pequeña. La bendición más grande, el que ungió a David. A veces nosotros pedimos para ver el asunto y tenerlo en la mano. Hay una bendición más grande todavía después de eso. Pero necesitas un compromiso con Cristo. Quiero concluir diciéndote
que el apóstol Pablo dice que ahora vemos por espejo oscuramente, en 1 Corintios 13:2, por espejo oscuramente. Y oscuramente significa que hay un espejo que está cuando usted se baña, que el espejo queda empañado, que no se ve bien la cara, usted tiene que pasarle para limpiarlo. Ahora estamos viendo todo así, pero dice que entonces conoceremos, veremos cara a cara. Ahora conozco, entonces conoceré plenamente, o como fui conocido. Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3, dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y de hecho lo somos. Nuestro principal problema es rendir nuestro espíritu, rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 6 al 11, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. El Señor nos está pidiendo algo. Y el Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Pero lo primero es que reconozca cuál es tu lucha con Dios. Tu lucha es por no someterte al señorío de Cristo. Si tu lucha es por hacer tu voluntad, por hacer mi voluntad, nunca vamos a experimentar la bendición plena de Dios. Concluyo con esta anécdota. Es una historia, pero la tomo como anécdota. Para ilustrarles a ustedes que Dios nos pide cosas. Dios nos ha estado pidiendo que oremos más. Y yo sé que lo ha hecho conmigo, yo sé que con muchos de ustedes también le ha pedido que nos consagremos más. Pero hemos dado larga y llega el fin de año y no lo hacemos. Y le prometemos para el otro año y nunca lo hacemos. Y muchos le prometemos cuando estamos subidos a un avión: oh Señor, tú me llevas bien en este avión y no se cae, cuando yo baje voy a ser mejor cristiano. Mira, Dios no te va a matar en el avión, no te preocupes, que Dios no traiciona. Él no va a esperar que tú estés en un avión para matarte. Si Él te quiere matar, te mata hasta en la iglesia. Dios no te va a hacer nada, no te preocupes, pero cumple lo que Dios te ha pedido. Porque no vas a ver la bendición de Dios hasta tanto no hagas lo que Dios te ha pedido. La anécdota es la siguiente. Un señor, queriendo ser predicador, le pide a Dios: Señor, quiero predicar, pero quiero que me apoyes. Quiero que me apoyes. Quiero ver tu sostenimiento. Dice la historia, que es verdadera, que sí, que Dios le dijo: ok, vamos a comenzar. Dios tiene su forma de hablar con la gente. Aunque a algunas personas Dios siempre le está hablando, pero Dios realmente habla. Dios le dice al predicador: vete a tal lugar, aquí en Estados Unidos, y predica 15 días. El predicador va y predica, lleva sus pocos aparatos que se usaban para esa época, para los años 30 y pico. Lleva sus pocos aparatos, 40 y pico, algo así. Y lo pone, no había mucho avance para ese tiempo, ni muchos recursos, pero él predica en una esquina el primer día, pasa mucha gente, en una esquina que pasa mucha gente, nadie se convierte y nadie le hace caso. Él predica el segundo día, el tercer día, y para no hacerle la historia más larga de la cuenta, llegamos hasta el día número 13, él dice: ya estoy cansado de predicar y predicar y predicar, y que nadie me escuche, nadie se para, nadie se detiene, y sin embargo, peleando con Dios, y tú me dijiste que me ibas a apoyar. Porque eso es lo nuestro, que nosotros queremos ver el producto. Lo que tú haces, lo que yo hago, no tenemos que ver los frutos, porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El día 14, él predicó y se llenó la copa. Dice: no aguanto más. Recogió los aparatos, me retiro. Tú me dijiste que me apoyaría y tú no me apoyaste. Y se fue a su casa, y allá fue que comenzó a orar y a pelear con Dios. Señor, me dijiste que me apoyaría, y mira lo que pasó. Nadie vino, todo el mundo pasó, yo hice ridículo, nadie me hizo caso. ¿Qué predicador grande voy a ser yo? Y dice que llegó la voz de Dios y le dice: ajá,
Yo te dije que te iba a apoyar. Sí, es verdad. Dios habla a la conciencia de la gente y Dios le habla a mucha gente. A muchos no nos habla nunca, pero Dios habla. Y le dice, ay, ¿cuántos días yo te dije que predicara? 15. ¿Y cuánto tú predicaste? 14. Entonces. Yo no he fallado, tú no has visto, tú no cumpliste con tu parte. Le dice, ok, voy a predicar el día número 15. Coge los aparatos y vuelve al mismo lugar y comienza a predicar. Cuando comienza a predicar, en una piedra que hay, nadie se detiene de los adultos, pero hay una piedrecita que le queda cerca al predicador y allí viene un niñito con un pantaloncito corto y como visten los niños del barrio, parece que había una casita cerca y sale el niñito de la casita y va y se le sienta en la piedrecita a escuchar el predicador, sentado en la piedrecita. Nadie más en 15 días. El predicador sigue con su enojo. Y cuando el predicador hace la invitación, el niñito levanta las manos y pasa y acepta a Cristo. Dice el predicador oró por él, pero yo supongo que oró por no dejar. ¿Ustedes saben quién fue ese niño? Billy Graham. ¿Ustedes saben quién es Billy Graham? Padre, gracias en este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Permítenos tener un compromiso contigo, Señor. Permítenos morir contigo. Permítenos dejar de vivir nuestra vida, dejar de vivir nuestra voluntad. Permítenos, soberano Dios, dejar de hacer lo que la carne nos pide. Porque realmente hemos vencido con la fe al mundo. Danos fuerza, danos valor, empodera a los padres para que críen a sus hijos o para que criemos a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Pero también empodéranos a nosotros mismos para nosotros ser ejemplos para ellos. Empodera a cada miembro de esta iglesia a fin de que cada miembro de esta iglesia viva para tu gloria y tu honra y predique tu palabra. El mundo allá afuera necesita oír de ti. El mundo afuera necesita escuchar de ti. Necesita escuchar tu palabra. Necesita el amor de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos entender que es necesario llegar al punto de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera en este momento, yo sé que hay otra actividad de la iglesia, pero quisiera invitar a algunos de ustedes, al menos decirle, toma un tiempo en tu vida, sea en tu casa o donde fuera, en este día, y haz un compromiso con Dios. Háblalo con Dios. No diga lo siguiente, Él sabe que yo lo amo. No, díselo. Él sabe que yo estoy comprometido con Él. No, díselo. Señor, tengo un compromiso contigo, quiero un compromiso contigo. Y no prediques hasta 14 días. Haz lo que Dios te dijo. Si haces todo lo que Dios te dijo, tú puedes ver la gloria de Dios. Ese predicador nunca se imaginó lo que pasaría. Ganó para Cristo. Dios le permitió que se convirtiera con él el predicador más grande de los Estados Unidos. La gloria de Dios tampoco se parece a lo que tú y yo pensamos. Las cosas materiales. La gloria de Dios puede venir sencillamente, con algo sencillo. Como cuando te insultan, quedarte callada o quedarte callado. Puedes glorificar a Dios así. Dile, Señor, ayúdame a glorificarte. A partir de hoy no voy a responder más. Dios le bendiga.